Dios les bendiga a todos ustedes, amigos, hermanos. Les habla su pastor Carlos Cantillo para seguir hablando de Cristo. Estamos hablando de Isaías 9:6, donde Isaías utiliza 5 nombres para describir al Mesías. Porque el santo ser que iba a venir o a nacer, para usted escribirlo necesitaba muchos nombres. Aunque Isaías no sabía todo lo que esto significaba, admirable en cuanto a su persona, su obra sobrenatural, consejero en su oficio, como quien dice la verdad y es la fuente de toda sabiduría, el Dios fuerte, porque es más poderoso que todas las batallas que tendría que pelear, gobernante, omnipotente. El Padre eterno como el que hizo la eternidad y da vida eterna. Y el príncipe de paz por cuanto su reino es un reino de paz, de tranquilidad. Normalmente en el mundo una concepción por medio artificial causa revuelo, admiración. Pero esta concepción sobrenatural no causó ningún revuelo. Todo lo contrario, causó censura. Pero vamos a hablar hoy de ese nombre admirable, excepcional, sublime, sin par, maravilloso, sorprendente, llamativo, impactante, que te deja atónito. Fue admirable en su nacimiento. Fue concebido por una mujer virgen, nació de una mujer virgen. Ese nacimiento virginal es un milagro único y sobrenatural. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El anuncio de ese nacimiento lo hicieron los ángeles. Fue admirable en su vida. Nació en un pesebre, pero ya no está en el pesebre. Ahora está en el cielo llenándolo todo. Y dice Lucas 2:7, y dio a luz un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese nacimiento no fue sino una etapa del plan de salvación para todo aquel que en él cree. Ya no adoramos a un niño en el pesebre. Ahora lo adoramos en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores se agrada el Señor de que le adoren, porque Él es espíritu. Adoramos al Rey de Gloria, al Salvador del mundo, adoramos a nuestro sustentador, protector, al que es escondedero contra el viento, refugio contra el turbión, arroyo de aguas en lugares secos, sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Isaías 32:2 nos lo dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Él nos satisface en toda necesidad, en momentos de crisis de fe o escasez material. Fue admirable en su muerte. Nosotros debemos morir una vez y después de esto el juicio, dice su palabra, porque la paga del pecado es muerte, pero Él murió por el pecado de todos nosotros. Murió llevando nuestros dolores, fue nuestro sustituto, tomó nuestro lugar en la silla eléctrica, llevó nuestros pecados. Isaías 53:9 lo dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. En el verso 12 del 53, Isaías dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos.
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús será admirable cuando venga. Dice, el mismo que vino y se fue vendrá nuevamente, y todo ojo le verá en las nubes en gloria, y toda la tierra será llena de su gloria, y su reino no tendrá fin. Ese niño dejó sorprendido a muchos, los maravilló. Lucas 2:46 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Aún desde el vientre ya estaba sorprendiendo a los que estaban a su alrededor. Juan fue lleno del Espíritu Santo. Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios, hablando de Juan, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lucas 1:41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Admiró y dejó atónito a Simeón, que tomándole en los brazos le reconoció como el Salvador del mundo, como la luz que vino a este mundo. Dejó admirado a muchos cuando reprendió el viento. La gente se quedó sorprendida que se calmara la tempestad. Marcos 4:39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Dejó sorprendido a muchos cuando vino sobre el mar caminando hacia sus discípulos y estos se espantaron, quedaron sorprendidos. Mateo 14:26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Sorprendió a sus discípulos cuando se transfiguró y sus vestidos se volvieron blancos a tal punto que ningún lavador de la tierra los podía ser idénticos. Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ordenó al siervo del centurión que fuera sano aún a la distancia. Su doctrina era admirable. Nadie hablaba ni se atrevía a hablar como él hablaba con esa sabiduría. Sorprendió a muchos, multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a 4 y luego a 5,000 y recogieron porque sobró. Dejó que pasaran 4 días en la muerte de Lázaro y vino a él y lo levantó de entre los muertos para que la gloria de Dios fuera manifiesta. Allá en las bodas de Caná, tal vez la gente se iría porque no había cómo atenderlos, pero él salió en la ayuda de los dueños de la fiesta. Aquel paralítico sin esperanza, pero aquella mirada de ternura lo sanó. El leproso que nadie quería acercársele, él se le acercó y sin ningún temor le sanó. Cuando entró a la ciudad y vio aquel cortejo fúnebre, aquella mujer dolida, solo tocó el ataúd y el que estaba muerto se levantó al sentir la presencia del autor de la vida. Aquel ciego le tocó sus ojos y aquel hombre le dijo, Señor, no veo bien, espera. Si yo hice la vista, ¿cómo es que no ves bien? Y tocó nuevamente y ahora veía perfectamente. Aquí acuérdense de la mujer que Dios enderezó cuando estaba dominada por el diablo, por el enemigo. De acuerdo con la ley, quien fuera sorprendido en adulterio debía morir apedreado. Le trajeron a aquella mujer, tal vez a rastras, ultrajándola, tal vez diciéndole cualquier cantidad de improperios, pero él la miró con misericordia y extendió su gracia sobre ella y la perdonó y con voz dulce le dice, vete y no peques más.
Ascendió a los cielos para llenarlo todo y dejó perplejo a sus discípulos. Hechos 1:10 dice: y estando con ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Efesios 4:10: y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Lo consideraron una piedra reprobada, rechazada, que no cumplía los requisitos según el mundo, pero vino a ser cabeza del ángulo. Marcos 12:10: ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4:11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Qué Dios tan admirable, qué Dios tan sorprendente, qué Dios tan excepcional, qué Dios tan sublime, qué Dios impactante, qué Dios sin par tenemos. Acuérdate, como Él no hay otro. Dios te bendiga y espero que esta nueva narración te ayude en tu edificación.